Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes, redes, redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Ya estamos en vía telefónica conversando con Daniel Hersherson, quien, bueno, tiene una actividad muy importante en estos momentos, que es preponderante para la niñez mexicana. Así es, así de importante es lo que traen ahora entre manos estos amigos activistas, entre ellos Daniel Hersherson. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy agradecido con sus atenciones y un fortísimo saludo a la cada vez más amplia audiencia de este gran programa. Gracias Daniel. Pues el jueves pasado, Daniel, como todos los jueves conversamos contigo, el jueves pasado nos quedamos en que ibas rumbo al Senado a hacer entrega de un libro que narra de manera muy eficaz lo ocurrido aquel 5 de junio en la guardería ABC. ¿Nos podrías comentar cómo ha sido el desarrollo de estas negociaciones con los legisladores, Daniel? Sí, mira, claro que sí. El jueves pasado fuimos a hacer la entrega de estos libros. Ingresó el equipo del senador Castellón, Francisco Javier Castellón, perredista de Nayarit, que es el que ha impulsado más esta ley. Es una ley que han elaborado especialistas y que cuenta con el apoyo, como te decía, del movimiento Los Papás 5 de junio allá en Hermosillo. Y bueno, pues fue tal la presión. Incluso quiero hacer un agradecimiento público, como ya lo he hecho en mi timeline en Twitter, a todas las personas que estuvieron presionando, que estuvieron informando, que estuvieron empujando por este tema. El hashtag es Ley 5 de junio con números romanos, con números arábigos, con número Ley 5 de junio, para quien quiera observar, ver cómo se ha estado desarrollando toda esta cuestión. Y bueno, a pesar de que en un principio la fracción parlamentaria del PAN, que tenía una propuesta, pero francamente muy descafeinada, muy mala, que no contemplaba sanciones, que no ubicaba en el centro de atenciones al derecho de los niños, pues esa fracción tuvo que hacer de la necesidad una virtud. Se dio cuenta que ya se estaban armando, digamos, las coaliciones que numéricamente hubieran posibilitado la aprobación por mayoría simple de esta ley, que es una ley que no tiene dedicatoria, que es una ley que pretende que los niños en este país, en esa edad, los niños que sean cuidados en estancias infantiles tengan los mismos estándares que en otros países del mundo. Y finalmente parece indicar que los panistas y las panistas van a aceptar en sus términos esta ley. Ahorita, en estos momentos, según entiendo, se está negociando 1 o 2 puntos, pero el proyecto que se va a aprobar en el Pleno, yo espero que el día de hoy, si no es que el martes entrante, ese proyecto va a ser el proyecto que hemos estado nosotros impulsando desde el principio. Entonces, me parece que es una excelente noticia. No quiero anticipar vísperas porque ya conozco cómo se las gastan, y todos ustedes también, nuestras y nuestros legisladores, pero si llega a aprobarse tal y como está planteada esta cuestión, me parece que uno de los poderes en este país, uno de los 3 poderes en este país, va a iniciar el camino de la reconciliación, va a salvar el honor de los 3 poderes en este país, para el caso específico de la guardería ABC, que no me parece algo menor. Quiero decirte que ha habido una intensa presión por parte de Los Pinos. Así me lo han indicado las personas que han estado participando activamente en esta negociación. Ha sido muy intensa la presión todavía a estas alturas del país, del partido, para que esta ley no pase. Y si los senadores de la fracción panista y los senadores en su conjunto logran esta aprobación, como te decía, me parece que
se va a lavar un poco, se va a empezar a restañar esta gran herida que nos lastima a todas y a todos en México desde hace casi 2 años, que se llama Guardería ABC, y habrá que reconocérselo a el Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores, y tendremos que hacer la misma propuesta, la misma presión institucional, respetuosa pero enérgica, en la Cámara de Diputados. Como sabemos, el Poder Ejecutivo falló y produjo en este esquema estúpido de guarderías subrogadas, produjo lo que es una de las grandes tragedias en la historia moderna de México, la muerte de 49 niños, cuyas edades promediaban 2 a 3 años, las lesiones permanentes de decenas de otros niños, y el gobierno desde el primer momento, en todos sus niveles, pero sobre todo el Poder Ejecutivo, ha dicho: esta boca no es mía. Tenemos a Juan Molinar, que tuitea muy intensamente, ahora desde su púlpito como vocero oficial del PAN, vocero electoral, vomitando cifras, vomitando estadísticas, ¿sí? Como si casi lo hubieran premiado. Tenemos a Daniel Caram Tumé, que era director durante la tragedia, despachando en el IMSS con también un discurso absolutamente triunfalista. Tenemos un presidente de la República que se comprometió a que esto iba hasta sus últimas consecuencias. Tenemos un gobernador de Sonora panista que le debe su puesto a la guardería ABC, lamentablemente, que le prometió, le juró y le perjuró a los papás de la guardería que se iba a hacer justicia, y que el principal encubridor estatal, que se llama Abel Murrieta, procurador estatal con Eduardo Burs, no iba a ser ratificado. Quiero decirles que Abel Murrieta efectivamente fue ratificado por el actual gobernador del PAN. Entonces, o sea, estamos hablando de que el procurador repitió. Así es, repitió. Estamos hablando de un ex titular de la PGR. Yo estoy tuiteando precisamente ahorita sobre eso, después de la entrevista y antes de ir al Senado. Quiero compartirles que el actual embajador de México en Gran Bretaña, Eduardo Medina Mora, en su momento dijo que el incendio de la guardería no era un delito grave, así lo dijo. ¿Y en dónde está despachando ahorita? En la corte de St. James, como embajador de la Gran Bretaña. Es una vergüenza la actitud que ha asumido el gobierno federal, la actitud de avestruz que ha asumido, y también por parte del Poder Judicial, la lentitud, ¿sí?, de cómo han venido avanzando las causas penales en Sonora, y bueno, la actuación de algunos, que no todos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que se dejaron doblegar por las presiones de ese mismo Poder Ejecutivo, que los amenazó mediante chantajes, mediante amenazas, mediante intimidaciones en los medios, etcétera. Entonces, el Poder Legislativo, repito, si se llega a aprobar esta ley, va a abonar en mucho a que se recupere, para el caso de la guardería, el honor de este país, el honor de una clase política que ha mostrado sus carencias, que ha exhibido sus mezquindades, y que ahora se ha sentado, gracias a la presión que hemos todos nosotros, ejercido en redes sociales, en asociaciones civiles, en foros, etcétera. Gracias a ello, todas las fracciones parlamentarias se están sentando en la mesa y están sacando adelante un proyecto que estoy seguro que tranquilizará en la medida de lo posible y mínimamente a los papás y a las mamás de la guardería, que llevan casi dos larguísimos años sufriendo el peor de los calvarios, con insultos, con ofensas, con descalificaciones, con amenazas, con tentativas de compra, etcétera. El gobierno federal, el gobierno de Felipe Calderón tiene todavía la oportunidad de rehacer ese camino y emular a las distintas fracciones parlamentarias representadas en el Senado, y tiene que empezar a hacer lo correcto. De entrada, que se vaya Juan Molinar, de entrada, que se largue Daniel Caram Tumé, ¿sí?, que el gobernador Memo Padres haga lo conducente y en atención a las promesas que él mismo profirió en presencia de los papás de la guardería, que cese fulminantemente a Abel Murrieta. Yo sé que es un sueño guajiro, yo sé que esto probablemente no va a suceder, pero sí celebro
así como los hemos criticado y los hemos criticado fuerte y lo seguiremos haciendo, sí celebro el que hoy pueda, te repito, ser un día histórico, hoy o el martes, espero que no pase del martes, porque ellos mismos asumieron ese compromiso. Quiero decirte que ya hablamos con todos los coordinadores parlamentarios, sobre todo con los de los 3 partidos principales, hablamos con el senador Beltrones, hablamos con el senador González Morfín, hablamos también en su oportunidad con el senador Navarrete, y creo que todos estamos en el mismo renglón, porque ellos saben que la sociedad civil no va a permitir, no va a tolerar que surja de toda esta negociación un parque de los montes. Necesitamos centrar la discusión más allá de diferencias políticas, de rencillas, etcétera, etcétera. Tenemos que centrar la discusión en el fortalecimiento de los derechos de la infancia en este país, que actualmente viven como vivimos los consumidores. En su momento lo hemos platicado, digo, no es por querer mezclar peras con manzanas, vivimos en una gran indefensión. Entonces, este instrumento va a ser muy, muy, muy importante. Falta que se eche a andar, falta que se aterrice, pero creo que hoy podemos irnos a dormir, espero, estoy haciendo changuitos, con una muy, muy, muy buena noticia que les compartiré, por supuesto, en su oportunidad, pues si me dan chance de ingresar al Senado, porque como ustedes saben, ya hay un nuevo edificio, hay un nuevo inmueble, y pues no se sabe muy bien cómo van a estar los protocolos de seguridad, pero bueno, pues yo estaré afuera del Senado si no me dejan entrar, y estaré en contacto telefónico constante con todas aquellas personas, sobre todo del equipo del senador Francisco Javier Castellón, Senado Castellón en Twitter, que han hecho lo imposible pues por sacar adelante este proyecto. Así que pues así están las cosas ahorita. Daniel, el ánimo de los papás, tú convives con ellos pues de manera muy seguido, estás en plena convivencia con ellos. La admiración y todo nuestro respeto para ellos, que lejos de frustrarse por esa gran tragedia, pues empiezan este activismo que empieza a rendir frutos. ¿Cuál es el ánimo de ellos al ver una luz al final del túnel? Pues mira, realmente tienes toda la razón. Son seres humanos como todos nosotros, con sentimientos, con inquietudes, que han hecho a un lado el inconcebible dolor de llorarle a sus hijos. Muchos de ellos me han confesado que no han tenido realmente un periodo de duelo para sus hijos. Algunos de ellos han afrontado crisis psicológicas gravísimas, que por respeto, bueno, pues ahí sí no quisiera entrar en demasiados detalles, pero pues te podrás imaginar que la pérdida de un niño, en muchos casos hijos únicos o hijas únicas, de 2 o 3 años o de la edad que sea, pues han sido golpes durísimos. Pero ha habido una convicción inquebrantable para que esto no le vuelva a suceder a otros papás, porque como ellos me dicen, yo ya no tengo nada que perder, ¿sí? Me quitaron lo más valioso de mi vida, pero esa convicción nacida del amor a sus hijos y a sus hijas, que los ha motivado a emprender esta batalla en contra de, como te digo, un gobierno sordo, ciego, mezquino, mierda, que no ha querido ponerse las pilas como lo pudo haber hecho en su oportunidad, porque esto hubiera detonado una serie de cambios, debió de haber sido un tema de prioridad nacional. Esa batalla que yo estoy seguro y ellos también van eventualmente a ganar, pues es una batalla que se nutre, ¿sí?, de historias parciales como estas. Entonces yo tuve oportunidad, porque así me lo permitieron en el Senado, de presentar el libro que vamos a también a ofrecer y a presentar muy pronto en donde están ustedes. El libro ya nos comprometimos y lo vamos a cumplir pronto, y esa presentación contó también con la presencia, valga la redundancia, de Emalarios del PAN, de una senadora del PRI que de repente se me borró el cassette, a quien le agradezco muchísimo sus palabras, Socorro Gutiérrez me parece que se llama, y de Castellón. Y ahí Julio Márquez 1 en Twitter, pues le extendió su agradecimiento.
de una manera realmente muy conmovedora a los senadores que se le están jugando, sobre todo los senadores panistas. Me queda clarísimo que para el PRI y para el PRD, seamos realistas, es una apuesta en sentido constituye un juicio a la gestión de la actual administración federal. Los senadores panistas han mostrado que también están dispuestos a colocar como principal prioridad la salud de los niños, la salud de la infancia en México por sobre cualquier otra consideración de corto plazo electorera. Y eso se les tiene que reconocer, y es por eso que los papás, por primera vez, creo yo, en mucho tiempo, han entendido, han captado el mensaje de que no todo está podrido en Dinamarca, no todo está podrido en México. Entonces están realmente muy animados, están muy al pendiente de lo que suceda. Nosotros sabemos que del plato a la boca se puede caer la sopa, pero pues nuestra función, y digo nuestra porque somos cientos, si no es que miles de gente común y corriente, de ciudadanas, de ciudadanos que estamos participando desde las pantallas de nuestras computadoras, desde nuestros trabajos, en las calles, etcétera. Somos cientos o miles de ciudadanos cada vez más conscientes, y que vamos a vigilar que esta ley sí se apruebe en términos que, repito, beneficien a la niñez. Entonces los papás, va mi saludo para ellas y para ellos. Yo sé que ellos han estado siguiendo muy de cerca, sobre todo Julio Márquez, que estuvo que ya está de regreso en Hermosillo, atendiendo asuntos familiares y profesionales. ¿Podrías repetirnos el Twitter de Julio Márquez? Julio Márquez es Julio Márquez y luego el número 1, Julio Márquez 1. El Twitter de quien también estuvo participando y a quien muchos de ustedes conocen, es el papá de Emilia Fraijo Navarro, el hijo de Julio es Julio César Márquez, a quien también llamaban Yeye. Y el papá de Emilia Fraijo pues también ha estado participando muy activamente, estuvo en la presentación, estuvo abordando directamente a todos los todos los senadores que pasaban, estuvo sensibilizándolos. Él se dirigió a toda la fracción perredista en su momento, pues para pedirles su voto. Y bueno, pues también está Jofa García, es J-O-F de Francisco A. García, es la cuenta de Francisco García, papá de Andrés Alonso García Duarte. ¿Fijo García? Es Jofa García. Jofa García. J-O-F de Francisco A. García. Y pienso también en la cuenta de su esposa, de Patricia Duarte, también mamá de fallecido ese mismo día, el 5 de junio del 2009, y la cuenta es Madre ABC, así tal cual, Madre ABC. Patti es la mamá que encaró al presidente de la República después de meses y meses de solicitar una audiencia. Lo encaró ahí en Hermosillo y fue quien le espetó: para ti, ¿qué es, o para usted, qué es la justicia? Y bueno, seguimos esperando la respuesta del presidente, porque si observan ese video YouTube, en donde, por cierto, no hubo acceso de los medios, ese video lo tuvo que tomar Jofa García para que la opinión pública se enterara qué era lo que estaba pasando durante esa junta. Bueno, pues es ahí donde el lenguaje corporal traiciona no solamente al presidente, sino a todo su gabinete que estaba ahí reunido. Y bueno, pues no pudo contestarle una simple pregunta, se limitó a quererla interrumpir. Entonces es muy lamentable. Pero bueno, esos son los tweets, las cuentas de Twitter de algunos miembros importantes del movimiento 5 de junio. Ellos también tienen su propia cuenta, que es @5 de junio, con letras, 5 de junio. Y pues nada, que no vamos a quitar el dedo de renglón. Eventos muy importantes, como tú sabes, hay lecturas dramáticas. Vamos a tener una en Guadalajara a principios del mes entrante, basada en el libro del Osorno. Vamos a tener un juicio ciudadano en donde me encantaría compartir con ustedes cuáles van a ser los alcances del mismo. Es un juicio oral que va a tener lugar el día domingo 29 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11 de la mañana. Va a ser la tercera versión de 2 ejercicios muy, muy exitosos que ya tuvieron lugar en la ciudad de Hermosillo. El primero fue un juicio a los dueños y dueñas de la guardería ABC,
y el segundo fue a las instituciones del Estado y del municipio de Hermosillo, del Estado de Sonora. Y esta, que va a ser la tercera versión, la final, va a ser a el Estado mexicano en su conjunto. Y hoy quiero decir nuevamente, para que no quepa la menor duda, que si los senadores, que si la Cámara de Senadores vota unánimemente por consenso una ley general de estancias infantiles o ley 5 de junio, promovida, repito, por el senador Francisco Javier Castellón, van a sacarle las castañas al fuego a un gobierno que lo único que ha hecho en el plano municipal, estatal de Sonora y federal, lo único que ha hecho es tratar de esconder, tratar de poner lo inimaginable. México, en muchos sentidos, México ha cambiado radicalmente, pero esta fecha emblemática, representa un cambio todavía más profundo en la historia moderna de México. De veras, no creo exagerar. Lo que pasó el 5 de junio del 2009 movilizó a muchísimas conciencias y no estamos dispuestos a seguir viviendo en un país en donde la muerte de 49 niños y niñas y las lesiones permanentes de decenas de niños y niñas más pasen desapercibidos. No lo vamos a permitir, y los senadores creo que han entendido este mensaje, porque la otra opción era pues aprobar una ley pues totalmente diluida, una ley hecha pues para quedar bien, que iba a ser inaplicable, que no contemplaba sanciones, en fin. Gatopardista, por llamarla de una forma. ¿Perdóname? Gatopardista. Exactamente, como muchas de las leyes, lamentablemente, que han salido en este país. Pero yo creo que en ciertos temas, hasta el más curtido de los políticos de México sí puede llegar a tener una cierta empatía, una cierta sensibilidad. Y bueno, si los panistas, si llegara a suceder que el jueves entrante, me como mis palabras, y los panistas de repente votan en contra, bueno, pues ahí va a estar el sentido de su voto, para que la gente sepa y valore a la hora de pues querer votar por ellos, porque bueno, se vienen elecciones, y no creo que va a ser un mensaje muy elegible el que la fracción panista haya votado en contra de una ley que queremos, que necesitamos muchos mexicanos, sobre todo aquellos y aquellas que pues, envían a sus hijos a las guarderías. Entonces yo creo que también hay un cálculo político, así es como debe entenderse, hay un cálculo pragmático, pero no quiero pensar que la fracción panista, después de que en presencia de dos de los papás se comprometió a votar a favor, porque ese fue el mensaje de la senadora Emma Larios, ¿sí? No creo que esté en las cartas el que ellos de repente reculen. No lo creo. Han pasado muchas cosas en nuestro país, pero creo todavía en que hay un cierto honor, hay una cierta palabra, a pesar de que en el caso de Guillermo Padres, por ejemplo, esa palabra no se ha cumplido ni se va a cumplir. Seguramente el señor Murrieta pues va a seguir el resto del sexenio, pero también hay panistas con conciencia, también hay panistas con honor, hay panistas con palabra, como también los hay de otros partidos, así como adherentes y simpatizantes. Este es un tema de todos como mexicanas, como mexicanos, y no podemos sacar una raja política de uno o de otro lado. Entonces, y todos son, o casi todos son padres, madres, abuelos, abuelas, y creo que se han puesto en los zapatos de los papás de Hermosillo, y por eso han rechazado estas tentativas por parte del gobierno federal, que todavía hasta el jueves pasado amenazaba con impugnar esta ley si pasaba, ¿sí? Emisarios de Los Pinos que siguen sin entender el sentido de su función, siguen sin entender qué fue realmente lo que pasó en la guardería, porque pues evidentemente hay una gran complicidad, hay una gran impunidad. Una de las dueñas de la guardería pues es una parienta muy cercana de la primera dama, como todos sabemos, de Margarita Zavala, y bueno, pues todo este esquema de las guarderías pues únicamente ha beneficiado a pues gentes con muchos contactos, gentes con cola que le pisen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que para el gobierno federal es radioactivo. Desgraciadamente es un tema que se derivó en la muerte
de 49 niños. Entonces, aquí vamos a estar. No quiero que, me lamento mucho que muchas veces no podamos abordar otros temas que son muy importantes, pero estamos en vísperas de un día realmente histórico y bueno, pues yo ya estaré compartiendo con todos y cada uno de ustedes los resultados de lo que puede llegar a ser una votación muy interesante. Pues muchas gracias, Daniel, estamos al pendiente, cualquier cosa nos informamos en Twitter contigo y pues deseamos, igual que tú, que este día sea un día histórico y bueno, estamos muy contentos de estar conversando con uno de los protagonistas de este movimiento. El miércoles estuvimos con Jesús Robles Maloff, quien también nos dio detalles acerca del contenido de esta ley y de esta forma pues estamos de una manera alternativa llegando a la médula de este tema que es la ley de las estancias infantiles y pues bueno, esa es nuestra labor, llegar al fondo de las circunstancias, platicar contigo, platicar con la gente que está generando la noticia y generando la transformación de México, lo cual nos llena de gusto. Yo quisiera cerrar, no quiero omitir el que todavía el día de anoche en el timeline de Julio Márquez, para los que quieran meterse a su timeline, Julio tuvo una discusión no una discusión, tuvo un peloteo bastante significativo con Juan Molinar, que quiere en cualquier oportunidad lavar su cara de todo lo que sucedió. Tuvo un diálogo, les sugiero que sigan los términos de ese pseudo diálogo, pues para que se den cuenta que el Poder Ejecutivo en este país no necesita, o una agrupación partidaria como el PAN no necesita a personas como el señor Molinar. Yo no tengo absolutamente nada en lo personal en su contra, pero en el ámbito profesional es un verdadero desastre, es una vergüenza nacional e internacional. Lo que le dice Juan Molinar y la dignidad con la que le contesta Julio Márquez, para darse cuenta de lo que están, para ver, para valorar de lo que está hecho este Movimiento Ciudadano 5 de junio. Les recomiendo que ingresen a su página, no les quito más tiempo, les mando un fortísimo abrazo y para la próxima tenemos que organizarnos para la presentación del libro de Diego Osorno, ¿ok? Perfecto, muy bien, y estamos en contacto, Daniel, toda la suerte para el día de hoy. Oye, y gracias como siempre, de veras, gracias a ustedes, gracias a toda la gente en Twitter, gente maravillosa que lo está haciendo, que saben que este tipo de causas son lo que es lo correcto, ¿sí? Todo mi reconocimiento a Twitter, a Facebook, y bueno, ya dará mucho de qué hablar este tema junto con otros más. Muy bien, te manda a saludar Frank Estrada. Claro que sí, un abrazo de mi parte y nos vamos a conocer muy pronto. Órale, nos vemos. Gracias. Muy bien. Seguimos, me río porque tanto Frank Estrada como yo ya conocemos a Daniel, pero a veces se le olvida. Y bueno, por otro lado, llegamos a la parte final de esta tercera fase y vamos a entrar en una conversación hasta Colombia. Vamos a ir hasta Colombia, en donde los amigos de Ombuds Gay nos contactaron con su representante y vamos a hacer un comparativo de cómo andan las cosas allá en materia de diversidad sexual y cómo andan comparadas con nuestro país. Vamos a ver qué están haciendo allá por esta lucha de la diversidad sexual y pues interesante porque tendremos un punto de vista de un país que está en el continente americano, pero que es muy diferente a Norteamérica, que es aquí en el norte con quienes nosotros tenemos mayor contacto, pero vamos a ver qué estrategias, qué políticas públicas se están planteando en Colombia. En unos momentos más vamos a enlazarnos hasta Colombia. Quédense con nosotros. Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.